Ok, ya pueden ver la pantalla, ¿verdad? Me gustaría empezar por las preguntas. Si hay preguntas respecto a la sesión pasada en la que trabajamos plantilla. Gracias, Lau. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? De acuerdo, Pati. Ok, vamos a dar unos segundos más a que se conecten más integrantes. Vamos 15. Ok, ¿cómo van con su carpeta? Maestra, una pregunta, perdón. Adelante. Ya sé que le dije que todo estaba bien y que gracias por su explicación. Pero ¿qué cree? Fíjese que tengo la siguiente duda. Sí. En ocasiones cuando tenemos no poco personal, el personal está completo en un servicio, ha llegado la supervisora a comentarnos lo siguiente, que por indicador nos toca por decir cinco pacientes. Pero cuando tenemos bastante trabajo y no completamos, o sea, sacan al personal porque, bueno, la carga está, hay más en otro servicio. Pero cuando estamos aparentemente completos y tenemos un poco más de pacientes más complicados y solicitamos que nos mande personal pues, para equilibrar la carga de trabajo, nos dicen que no, que porque por indicador nos toca, por decirlo, 7 pacientes, ¿no? O sea que, pues, no sé de dónde salen esos indicadores ah, para sustentar o para, pues sí, para sustentar el hecho de que o sacan al personal o no nos pueden mandar personal. Sabemos que también en los otros servicios, pues, hay un desequilibrio en la carga de trabajo, ¿no? Pero no sé de dónde y esto eh, pues más que a mí, o sea, a mí me lo comentan los estudiantes porque luego me dicen, es que sabe qué maestra, hoy estuvo algo pesado el servicio, pero la supervisora nos dijo que por indicador, pues tenemos 7 pacientes. Entonces, no sé de dónde sale ese indicador, porque me han preguntado y bueno, pues ahora sí, valga la expresión, me tengo que salir por la tangente para que en un momento dado, pues no crean más situaciones ahí medias raras, ¿no? Claro, claro que sí, Pati. Y te entiendo porque eh, pues el estudiante toma con mucha seriedad las afirmaciones que vienen de los directivos de enfermería. Mira, en el documento que les compartí, Pati, están los indicadores. ¿Sabes qué te recomendaría? Haz el ejercicio con los chicos, no para intervenir en los servicios, pero sí para que sepan eh, la realidad, la realidad. Acuérdate que por el número de camas hagan el ejercicio de acuerdo al tipo de servicio que se trata. Claro. Recordemos que cada uno de los servicios tiene un puntaje diferente, Mm. que van de 2.5 a cuidados custodiales, que son muy pocos servicios los que tienen 2.5, hasta 5.2, 5.3, que son las unidades de cuidados críticos neonatales. Entonces, hagan el ejercicio. Te digo, no para que intervengan, porque en la posición del estudiante es complicado, Claro, pero sí para que tengan idea de dónde sacan los indicadores. Y si mm, van a ver ese tipo de situaciones en el que, por un lado, cuando sacamos al personal, eh, que hay, digamos, un poco menos de demanda de cuidado y que tienen un poco menos de ingresos por las circunstancias que sean,
A veces llegamos a sacar personal de los servicios con el argumento de la saturación de otros servicios. Sí, Eh, la cuestión es compleja, Pati, y te voy a comentar algo. A veces cuando se refuerzan los servicios, el personal de supervisión se da cuenta que el jefe de servicio no asigna un trabajo definido al personal que va de apoyo, por llamarlo de alguna manera, y lo pongo entre comillas. Cuando va el personal de apoyo, el jefe de servicio, la jefe de servicio, tiene la responsabilidad de asignarle actividades, pero bien definidas, porque de otra manera llega el momento en el que el personal de apoyo ni siquiera es apoyo para el personal del servicio, porque como no tiene pacientes, como no tiene responsabilidades, anda del tingo al tango. Les ayuda a sus compañeras con las que se lleva muy bien, pero esto no. Cuando nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, en general hablamos con las jefes de servicio y procuramos que ellas sean las que regulen, porque finalmente tienen, como directivos de primera línea, tienen la función de organizar a todo el personal del servicio. Tienen la responsabilidad de hacer todas las funciones administrativas del servicio y marco todas porque a veces hay quejas del personal respecto a que la jefe de servicio les asigna algunas actividades administrativas que le corresponden al jefe de servicio. Entonces, eso causa mucho descontento en el personal y lo más importante, causa sobrecarga de trabajo. Y eso definitivamente no es posible. Te comentaba que es una situación muy compleja sí, trabajar las cargas de trabajo, sí, balancear el requerimiento de cuidado con todos los pacientes. Por eso es muy importante que el jefe de servicio se mantenga muy cerca del paciente hospitalizado, es decir, que no esté en los controles, que esté haciendo recorridos periódicos, obviamente tiene actividades administrativas también, no lo negamos, pero que esté haciendo recorridos periódicos y que haga los movimientos necesarios para balancear las cargas de trabajo del personal. Si no es posible hacer los cambios de cama, porque tiene muchas implicaciones, bueno, yo quito una cama, voy recorriendo el número de camas que se asigna al personal con la finalidad de que estén balanceadas las cargas de trabajo. El, el, el ser responsable de un servicio tiene implicaciones. El servicio es activo, el servicio es un ente vivo, es un ente dinámico que tiene cambios constantes. Esos cambios tienen que ser atendidos desde el punto de vista de la gestión del cuidado, porque de otra manera el personal se queda con, primero con la idea de que pues como que para qué tiene jefe de servicio si está viviendo la problemática que tienen los servicios, si no se le atiende como debe de ser. Les comentaba que siempre he pensado que los directivos trabajamos, por un lado, para mantener la seguridad, la estabilidad de las instituciones, gerenciar el cuidado, gerenciar los recursos, gerenciar los talentos humanos, pero por otro lado, también trabajamos para el personal. También trabajamos para que el personal se sienta atendido, se sienta tranquilo, se sienta bien informado y se sienta, lo más importante, se sienta cuidado. Ese es un aspecto importante de la gestión directiva. Y te digo, hagan el ejercicio de plantillas. De acuerdo al número de camas en los servicios en los que estén asignados sus estudiantes, hagan el ejercicio de plantillas. Es más, yo lo que hacía era recortarla, trabajarla en computadora, hacer varios documentos en los que les ponía los indicadores por servicio, le ponía sí, el indicador y le ponía el método para sacar, para calcular las camas. Y le daba su papelito a cada quien. Y le decía, usted del sexto piso de hospitalización de cirugía o de ginecobstetricia o del que fuera, va a sacar el cálculo de personal y aquí está todo lo que necesita. Y así lo distribuía entre los estudiantes y se los dejaba de tarea, de tal forma que, que ellos hicieran los cálculos y nada más los trajeran a revisar, los trajeran a poner en común, porque cuando el estudiante va a prácticas, es de esperarse que ocupe la mayor parte del tiempo en la práctica. em, no es bien visto ni por el personal ni por los directivos cuando se saca
al grupo de estudiantes para darles una clase. No, las Así es. clases se dan en la escuela. Sí, En las instituciones se hacen observaciones breves, concretas, alejadas de la unidad del paciente, respecto a el tipo de procedimiento, el cuidado, las medidas de precaución, que si el estudiante no manejó bien los campos, en fin, porque son estudiantes, van a cometer errores y del error se aprende. Es imposible que nosotros pretendamos, y esto es para todos, en todos los niveles, no nada más con el estudiante, aprendemos del error. Y satanizar el error es algo terrible, porque precisamente lo que nos permite crecer es ese error. Obviamente esperemos cometer los menos errores que podamos, eh, que tengamos una calificación profesional, que tengamos un desarrollo profesional lo más alto posible, lo más consistente, para que cometamos los menos errores. Pero del error se aprende. Espero haberte comentado. está bien. Sí, Me maestra, gusta haberte muchísimas gracias. respondido. Gracias. No se ve la presentación. Qué raro. Déjenme Yo sí entonces. la veo. Yo sí ¿Sí? la estaba viendo, sí, maestra. Ok, entonces déjenme volver a compartir porque algo sucedió. No hay problema, déjenme volver a compartir. Porque sí, a veces algo sucede. Ahorita ya tendrían que estar viendo la pantalla. Sí se ve. Ok, vamos a trabajar un poquito respecto a la autoridad. Antes de entrar a proyecto de mejora. No hemos visto proyecto de mejora, ¿verdad? Bueno, ¿hay alguien ahí? Enrique, ¿ya ves la presentación? Maestra, ya se ve. Sí. Ok, gracias, Pati. Bueno, vamos a ver un punto importante. Adelante, ¿quién? ¿Alguien quería decir algo? No, yo iba a decir que sí se ve, maestra. Se ve Ah, perfecto. Gracias. Gracias, Gloria. Ok, vamos a ver un poquito respecto a la autoridad, que es fundamental en el ejercicio Sí, ya la veo, directivo. maestra. Gracias, Enrique. En la gerencia de enfermería, el estar consciente de los tipos de autoridad es importante porque estos tipos de autoridad nos permiten posicionarnos adecuadamente frente al personal y no incurrir en falacias de autoridad, así como que porque lo digo yo, porque eso lo decía mi mamá, pero en las instituciones no es dable. Eh, la autoridad es de tres tipos: la formal, la profesional y la moral. Hay otros tipos de autoridad, ahorita la vamos a ver. La formal está dada por el nombramiento institucional y por la autorización social. ¿De qué manera la sociedad nos dice que podemos ejercer alguna profesión? La sociedad nos da un título y una cédula profesional. ¿En quién deposita la confianza? En las unidades. Las unidades dan los títulos y las cédulas profesionales gracias a la autoridad que les confiere la sociedad. Por eso la sociedad manda a sus hijos a determinadas escuelas a formarse en una determinada profesión, en una determinada carrera técnica. Además, esta autoridad formal tiene que ver con la autorización legal. ¿Cómo se obtiene la autorización legal? Mediante una cédula profesional. Nadie puede ejercer ninguna profesión de las reconocidas en cada uno de los países si no tiene una cédula profesional, que es la autorización legal para ejercer, y lo da una instancia respaldada por el Estado, en este caso, profesiones. La Dirección de Profesiones es quien emite todos los títulos de todas las universidades, públicas y privadas. La autoridad profesional es la autoridad con la que se cuenta cuando tenemos un conocimiento avanzado de los elementos constitutivos de los saberes profesionales. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, si yo soy enfermera, yo conozco todos los elementos constitutivos de la profesión de enfermera.
Y lo mismo pasa con el arquitecto, con el abogado, con el médico, con cualquier otra persona que tenga el nivel de licenciatura. Las ingenierías están al nivel de licenciatura. Las arquitecturas, el diseño, la edificación están al nivel de licenciatura. La medicina está al nivel de licenciatura. Voy a hacer un paréntesis. Por eso se me hace algo que tiene que ver con procesos culturales, eh, cosas raras, que vemos al licenciado en medicina como superior, como que tiene una carrera más completa, como que tiene una profesión más completa. Estamos al mismo nivel. Y cuando hacemos las maestrías, las especialidades no. Lo que ellos llaman especialidades está al nivel de maestría. Cuando una enfermera tiene el nivel de maestría, está al nivel de las especialidades médicas desde el punto de vista curricular. Entonces, estas cosas son bien interesantes. Bueno, esta es la autoridad profesional, la que da el conocimiento profundo, el conocimiento, eh, si no completo, porque hay muchas cuestiones que no se alcanzan a saber ni a lo largo de una vida. Sí, por lo menos los elementos básicos, los elementos que constituyen una profesión. Y el otro tipo de autoridad es la autoridad moral. Es la que se reconoce de manera externa al sujeto por un comportamiento moral, es decir, un comportamiento aceptado de acuerdo con las normas del grupo de pertenencia. Y de acuerdo a las normas de esos grupos de pertenencia es como se reconoce la autoridad moral. Hace algunos años fui convocada para participar en una feria de la salud que promovía servicios de salud y sí, con mucho gusto voy. Y fueron diferentes grupos de estudiantes, los lideramos, trabajamos con ellos en zonas marginadas. En esas zonas había pandillas y me llamó poderosamente la atención. Ahí vi muchos ejemplos de autoridad que terminamos y se fueron toda la gente joven, todos los estudiantes, y obviamente nos quedamos la gente de más, además de ser mayores, la gente que teníamos de alguna manera más responsabilidad con respecto a la Feria de la Salud. Y ya viendo que era tarde, como que los chicos banda que andaban por ahí se dieron cuenta que yo volteaba a ver que ya estaba oscuro y me dijo uno de ellos, no se preocupe, yo ahorita mando que la cuiden. No le va a pasar nada, no tenga miedo. Se va a ir segura. ¿Dónde dejó su carro? Y ya le comenté, no, pues aquí, ¿cómo es su carro? No, pues es así, así asado. Ya le comenté. Que después me regañaron, me dijeron, pero ¿cómo le dijiste? Le dije, no, es que uno tiene que aprender a hacer caso de su sensibilidad. Yo no sentí ninguna agresión del chico, un chico que tenía como tatuajes por todos lados, argollitas y cositas de metal colgadas en la cara, pero lo sentí muy genuino. Y hice caso a mi sensibilidad, hice caso a mi intuición. Y efectivamente, cuando terminamos de guardar todo el equipo, todo el material, lo cerramos con llave, guardamos todo. Dos de los chicos que yo no había visto dentro del grupo me acompañaron al carro. Hasta que me subí del carro, cerré el carro y arranqué, se fueron. Entonces, ese es un ejemplo de autoridad moral. El chico que mandó a los dos jóvenes a custodiarme para que me fuera este, mm, segura, decían ellos, tiene autoridad moral para con el resto del grupo. ¿De qué depende? De las normas del grupo de pertenencia. He trabajado en muchas zonas de mucho riesgo y bueno, no, pues estoy aquí. Eh, lo que quiere decir que las normas de pertenencia no necesariamente van en contra de cuestiones que tienen que ver con los proyectos sociales o los comportamientos de grupos. Esto es muy interesante, me gusta mucho trabajar la autoridad moral. Bueno, estas cuestiones tenemos que reconocerlas porque hay algo más. En los servicios no es raro que esté la jefe de servicio
que tiene la autoridad formal, es decir, que tiene el nombramiento como jefe de servicio, que tiene responsabilidades y que está respaldada por una función que se le asignó, pero también es común que haya alguien con autoridad informal que mueve al grupo. Y ahí lo delicado son, o lo complejo, son hacer las alianzas necesarias para que funcione el servicio en bien de un tercero, en este caso en bien de los pacientes. Y para que las cosas fluyan de tal forma que el grupo que otorga esta autoridad informal a este actor que no es el jefe, se pueda negociar, se pueda trabajar en armonía. A veces el grupo manda a este líder informal, a esta autoridad informal, a negociar con la autoridad formal lo que se les ocurra, cuestiones que quiere el personal. Y esto tiene que ver con que no es raro que entre el personal surjan personas que muevan a los grupos. ¿Sí? Hay otros tipos de autoridad, la carismática, aquella persona que es muy simpática, muy inquieta, o aquella que todo lo quiere resolver, en fin. Hay autoridades tradicionales o hay autoridad tradicional que es con la de que de pronto lidiamos, independientemente de que tengan nombramiento o no. Tradicionalmente llegaron a tener esa autoridad tradicional, por ejemplo, porque nivelaban. Cuando llegué a San Luis Potosí después del sismo de 1985, yo vengo de la Ciudad de México, había una subjefe de enfermeras, yo no sabía que no era subjefe de enfermeras, una subjefe de enfermeras, Alicia, que era muy buena supervisando, era muy buena organizando al personal, era muy buena con los controles, era buenísima, no le pedía nada a ninguna de mis supervisoras de centro médico. Hasta que un buen día me entero que es una enfermera general y que su plaza está en un área de hospitalización. Entonces me llamó poderosamente la atención y alguna vez le pregunté, Alicia, ¿por qué no ha eh, buscado la manera de nivelarse para tener la plaza de subjefe? Y me dijo, no, 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 ya sí estoy muy bien. Tenía una autoridad de manera muy, muy importante. Se la había heredado la gestión anterior en esa unidad hospitalaria, y era muy interesante ver el desempeño de Alicia, que era muy bueno, en contraste con personal que ya tenía la preparación y que ya tenía el nombramiento. Son cuestiones muy interesantes que tener en cuenta. Hay autoridades, la autoridad legal, generalmente imponen el personal administrativo, y ya vimos la autoridad moral, ya vimos la autoridad profesional, que prácticamente es la autoridad experta, esa autoridad que tiene, por ejemplo, la neonatóloga que se distingue, la intensivista que se distingue, la quirúrgica que se distingue, o la enfermera general que se distingue. Esa autoridad profesional es un elemento muy importante, e idealmente el jefe de servicio tendría que, o sería deseable que lograra esa autoridad profesional, porque eso da mucha confianza al personal en el servicio. Bueno, vamos a ver la mejora continua. La mejora continua a veces se concibe em, como una posibilidad para arreglar cosas. Vamos a ver. La mejora continua no es la corrección de errores. Cuando hay un error, hay que realizar una intervención. La mejora continua no es evitar omisiones. Cuando hay una omisión, hay que hacer una intervención administrativa, una intervención procedimental, en fin. No es únicamente resolver los problemas. En los departamentos de calidad, frecuentemente dicen, es que estamos haciendo un proyecto de mejora para
el lavado de manos, para las infecciones intrahospitalarias, para las lesiones dérmicas, para infinidad de cosas, para que se manejen adecuadamente la documentación para la transfusión sanguínea, en fin. Pero en realidad la mejora continua no es esto. Si se quiere resolver un problema relacionado con errores, con omisiones o con problemas, precisamente para eso es la elaboración de un buen programa de trabajo. Si nos dedicamos a hacer proyectos de mejora para eso que no resolvemos con el programa de trabajo, ¿como para qué tenemos un programa de trabajo? Si nos lo vamos a llevar con proyectos de mejora. El proyecto de mejora no es eso. El proyecto de mejora empieza de otra manera. Y aquí vamos a cambiar algunas ideas que teníamos preconcebidas. Es una propuesta. Ustedes deciden si la aceptan. Los proyectos de mejora inician con ese discurso de la calidad. La mejora continua empieza cuando se logra el control de procesos y procedimientos. Walter Shewhart creó las bases para el gráfico de control y generó el concepto de control estadístico por medio de experimentos. Se basó en estadísticas matemáticas y encontró lo que ya les había comentado, que los procesos que tienen que ver con lo físico nunca producen una curva normal. Por tanto, hay que tener eso en mente porque cuando hablamos de normalidad, en la salud, lo normal hablar de normalidad es muy complejo. Ya les he comentado que nos vendieron la idea y la compramos, me incluyo, en que toda la gente que está en 120/80 está con cifras de tensión arterial normal. Y eso en realidad no es cierto, porque un vagotónico, y ya les contaré, soy vagotónica y alguna vez estoy en San Luis Potosí, que es muy seco, yo no estaba acostumbrada a este clima, y al poco tiempo en el que llegué tuve areniscas en el riñón con un dolor espantoso, y fui a parar al hospital a las 2, 3 de la mañana. Llegué con mis compañeras, obviamente. Yo le tengo mucha confianza al personal de enfermería. Llegué con mis compañeras, me pusieron un analgésico y me ubicaron en la unidad de urgencias, en lo que se hacían exámenes de laboratorio, en lo que me tomaban una placa. Ya ven qué típico. A todo mundo le quieren tomar una placa de rayos X y exámenes de laboratorio. Bueno, más o menos a las 5 de la mañana, yo empecé a darme cuenta que había mucho movimiento en torno a mí y estaban preparando soluciones. Dije, a ver, ¿qué pasó? Me decían, oye, ¿cómo te sientes? ¿Bien? Es que, ¿qué crees que nos dijeron? Te vamos a empezar a minas. ¿Cómo que me van a empezar a minas? ¿Y por qué? Porque tienes 90/50. Y me dice, no, pues es que tienes la presión muy baja. Les dije, no, es que yo así la uso. Yo toda la vida en actividad tengo 160 y en reposo puedo llegar hasta 90/50. Hubo un tiempo que nadé mucho y llegaba a 90/50 de presión arterial, pero normal en reposo. Entonces, imagínense que me hubieran puesto las aminas, ¿qué me hubiera pasado? Por eso, eso de que 120/80 es normal, cuidado. Para un ejercicio de calidad, tengo que llevar al personal a que sea crítico, que haga un análisis de las situaciones previas y ahorita vamos a ver más adelante algo al respecto. ¿Sí? Feigenbaum creó el concepto del control total de la calidad, luego conocido como Total Quality Management, administración de la calidad total, con un enfoque sistémico. Obviamente, decía que para que se lograra la calidad era prerequisito que se implicara toda la organización, en este caso la institución, y la orientación era a la excelencia, no a los defectos. Cuando nos centramos en los defectos, no podemos ver todo lo demás. Hubo gurús de la calidad, Deming de 1990 al 93, Juran, que ideó el diagrama
Yuram, el manejo sistémico de Yuram y el diagrama de Pareto. Kaoru Ishikawa, que me encanta, creó el diagrama de Ishikawa, y Bill Crosby. Juran es muy querido en Japón. Juran, creo que ya les había comentado, Juran apoyó en los 50s a un Japón, a una serie de islas devastadas por la Segunda Guerra Mundial, en la que habían sufrido la caída de 2 bombas atómicas. Y fíjense, de 1950 a 1980, en 30 años aproximadamente, Japón estaba prácticamente reconstruido y empezaba a despuntar en cuanto a los productos que generaba, porque Japón no tiene siembra, o tiene muy poca siembra, muy poca cría de animales, porque son una serie de islas, viven mucho de la pesca, pero son geniales para generar productos. De esa manera, con una forma de hacer las cosas, aparte de la cultura del japonés, culturas ancestrales, lograron que Japón sea la potencia mundial que es ahorita. Kaoru Ishikawa ideó el diagrama de Ishikawa, que se me hace de muchísima riqueza porque nos permite identificar de la causa raíz una serie de elementos. Trabajó con 6 elementos que me permiten identificar, pero al detalle, dónde está el problema, dónde está la situación que me genera ese problema o que más incide en ese problema, porque pueden ser más de una. Cuando hablamos de mejora continua, necesitamos considerar que ya se realizan los procesos y procedimientos. Los resultados son aceptables, pero es posible que con acciones diferentes se logren resultados que impacten a largo plazo en la salud de la población. Es una forma diferente, una forma mejor de hacer las cosas para lograr mejores resultados. Se requiere formación de quien dirige y se requieren datos. Se requiere el diagnóstico situacional, el diagnóstico de salud, el diagrama de Ishikawa para identificar las causas raíz, el análisis estratégico a partir del análisis FODA y la matriz de riesgos, para poder tener una imagen clara de que efectivamente tenemos todo bajo control. Obviamente, para un programa de mejora continua, requerimos a personal calificado en lo que hace, porque serán los implicados y obviamente se requiere actualización, actualización, actualización y actualización y capacitación. No porque no estén capacitados, están altamente calificados profesionalmente, pero para un proyecto de mejora que tiene otras características, necesito capacitar al personal en función de esas características. Obviamente se requiere colaboración, se requiere trabajo en equipo y sobre todo algo muy importante, la consideración entre los participantes, es decir, que los participantes se vean con respeto. Díganme si ya vimos este tema porque lo he dado en varias ocasiones y no quiero ser repetitiva con ustedes. Bueno, ¿hay alguien ahí? No, maestra. Gracias. Obviamente requerimos definir claramente objetivos y metas, que nuestras metas sean realistas. ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿A qué le queremos, déjenme utilizar una palabra que a lo mejor no debería utilizar, a qué le queremos pegar? Decía mi jefe, el último jefe que tuve, tiros de precisión para darle al objetivo. ¿Sí? Obviamente para esta mejora continua se requiere de disciplina de quien dirige para hacer un análisis en periodos muy cortos, un análisis por semana, sin excusa, por los colaboradores responsables de medir. Si nosotros tomamos estas pautas para la medición de indicadores, créanme que van a obtener resultados excepcionales, no porque sean proyectos de mejora, sino porque van a incidir efectivamente en la situación y van a mejorar esos indicadores. Obviamente se requiere para la mejora continua documentar todo
y llevar el tablero de control a la vista de implicados y directivos, que todo mundo se entere. Nada de que estoy en un proyecto de mejora, pero nadie se debe enterar, no me lo vayan a robar, por Dios. Y lo ideal es iniciar con reuniones colegiadas para identificar la oportunidad de mejora, porque a lo mejor lo que yo creo no es lo que tendría que estar trabajando como proyecto de mejora o no tiene las características que yo creo. Mientras más mentes estén trabajando en la mejora continua, más logros se van a tener. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles serían los ejemplos para un proyecto de mejora? Ya veíamos la noción de estandarización. No estandarización como para maquilar pacientes de ninguna manera. La estandarización para que se establezca un liderazgo, se establezca un camino, una línea de trabajo lo más eficientemente posible para lograr algo. ¿Ya hacen enlaces de turno en todos los servicios? Sí. ¿Y los enlaces de turno son eficientes? Sí. Bueno. ¿Qué tal que estandarizamos los formatos para enlace de turno para tener mejores resultados? Ya el procedimiento está bajo control, ya se realizan de manera oportuna, no hay fricciones entre el personal, se respeta la cadena de mando. Pero ¿qué tal si estandarizamos todos los formatos para poder obtener información oportuna, eficiente, concentrada para cuando se requieran realizar análisis? Eh, ¿Qué tal que mejoramos los procedimientos administrativos de la jefatura de enfermera? ¿Se da atención al personal? Sí. ¿Se hacen los procedimientos de forma oportuna? ¿Se atiende de buena manera al personal? ¿Se busca la forma de otorgarle lo que requiere? Sí. Ok. ¿Todo el personal está informado? A lo mejor no. ¿Incide eso en lo que yo hago? No. Pero incide en la imagen del departamento, incide en la agilidad para realizar los procedimientos. Entonces, ¿qué tal si informamos de forma sintética todos los procedimientos que se hacen en el departamento de enfermería y colocamos un tablero de control? Sirve mucho para reorientar el desempeño del personal. Cuando el personal ve la cantidad de pases de salida de la unidad, cuando el personal ve la cantidad de inasistencias del personal, aparte de impresionarlos, porque eh, la mayor parte del personal, la gran mayoría, somos gente consciente, somos gente prudente. Eh, Nunca falta una pilla por ahí, pero la mayor parte del personal es buen personal. Entonces, si nosotros mantenemos informado al personal, es posible que se modifiquen, el mismo personal reconsidere su actuar y mejoren las cosas como se están dando. Otro ejemplo es, ¿recolecto toda la información que se requiere para el departamento de enfermería? Sí. ¿La tengo clara, concentrada, concisa? Sí. Bueno, ¿qué tal si pongo un tablero de control en la jefatura de enfermeras para que esté a la vista de la jefe de enfermeras, del personal de supervisión, de las jefes de servicio y de todo el personal operativo que acude a la enfermera? Por ejemplo, la eficiencia operativa en la unidad quirúrgica, la cantidad de pacientes por servicio, los pacientes con respirador, los pacientes en quimioterapia, en hemodiálisis, con lesiones dérmicas, la cantidad de quemados, la cantidad de pacientes con un EPT, lo que tengan en la unidad. Eh, Obviamente con una manera específica de hacer las cosas. Por ejemplo, la supervisora de turno nocturno puede anotar la información concentrada antes de la entrega del hospital. Supervisión por áreas. ¿Qué tal si se hace la supervisión? Sí. ¿En todos los servicios? Sí. ¿Con herramientas administrativas apropiadas? Sí. La supervisión es estrecha, es decir, cercana a la operación para identificar desviaciones, omisiones, errores, todos los incidentes que se dan en la operación. Sí, bueno,
¿Qué tal si organizamos los servicios por procesos? El proceso quirúrgico tendría que estar quirófano, sello, hospitalización de cirugía y admisión. Esto ya se los había comentado. ¿Qué tal si el proceso médico o el área médica es hospitalización de medicina, unidad de cuidados intensivos de adultos y urgencias de adultos? Inhaloterapia, si el departamento depende de enfermería, hemodiálisis, quemados, oncología, etcétera. Todo lo que tiene que ver con medicina de especialidad. ¿Y qué tal si el área de pediatría considera pediatra hospitalización, lactantes, unidad de cuidado crítico de pediatría, unidad de cuidado crítico neonatal, unidad de cuidados intermedios pediátricos o de lactantes, urgencias de pediatría y el proceso de obstetricia, la unidad quirúrgica, hospitalización de ginecología, obstetricia, lactario, oncogine, etcétera? ¿Qué tal si esa supervisión por áreas me permite enfocar las baterías e identificar dónde se dan los obstáculos o dónde están los puntos críticos que requieren intervención para que el proceso sea fluido? Registros de supervisión por áreas, bueno, ya se los había comentado. Y obviamente esto requiere un análisis de la necesidad de información por áreas e incluirla en la hoja de supervisión. Pilotear el formato para determinar que se cuenta con la información estrictamente necesaria, validez de contenido y validez de constructo. Validez de contenido. ¿Tiene toda la información que requiero? Sí. Validez de constructo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí. Si no, reconfigúrelo. Toda la información recolectada deberá ser útil para la toma de decisiones. Y esto tiene que ver con proyectos de mejora desde el punto de vista administrativo. Vámonos a lo demás. A lo mejor no tanto podemos mover lo que nos suministran, porque es ajeno a nosotros, son las amenazas externas que afectan el cuidado que brindamos. Como los suministros son externos, a lo mejor no podemos mover esa, esa situación de suministros, pero lo que sí podemos hacer es participar de manera colegiada respecto a la calidad de los insumos para la salud. Y entonces, brindar información oportuna o convocar al personal directivo para decirle que lo que me está afectando el proceso de cuidado, estoy brindando mi cuidado de manera oportuna, de manera cálida, con un desempeño eficiente, pero le estoy ponchando las venas a todos los pacientes porque un dispositivo, un catéter periférico está saliendo de muy mala calidad. Estoy haciendo profesionalmente todo lo que debo, pero una cuestión externa que tiene que ver con los insumos me está afectando. Bueno, si nosotros hacemos esta participación colegiada, ¿qué significa la participación colegiada? Que esté presente por lo menos el supervisor de enfermería, el personal directivo de enfermería, el jefe de servicio y personal operativo. Y en una pequeña mesa de trabajo, obviamente buscar tiempos después del enlace de turno. Por ejemplo, a veces las reuniones las hacíamos de 2:30 a 3. Ya ha terminado el enlace de turno con el personal matutino y reuníamos una buena parte del personal matutino y les encantaba participar porque algo muy importante del personal es que pueda dar su opinión. Y entonces decían, eh, como eran reuniones colegiadas de insumo, a veces salían otras muchas cosas muy valiosas, muy importantes, que nos permitían mejorar lo que estaba sucediendo. Teníamos un proyecto de mejora y paralelamente realizábamos intervenciones por cuestiones que tenían que ver con omisiones, con problemas para la comunicación interdepartamental, intraservicios, en fin. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Eh, estas sesiones tendrían que ser organizadas para la discusión colegiada, no solo de un artículo, sino de todos los artículos que representen problemas con calidad. Y esto genera que la subjefe o la supervisora encargada
de los recursos se aboque a la gestión a la gestión de los insumos que tengan una mejor calidad previa revisión de fondos fijos. Como veíamos que no el personal, yo no puedo disponer de más personal. Tengo este personal nada más. Yo no puedo disponer de más insumos, tengo nada más estos insumos. Entonces, tengo que ser consistente con lo que tengo autorizado. Pues sí, tengo autorizados 200 catéteres periféricos, pero los 200 catéteres periféricos los estoy consumiendo muy rápido por la mala calidad del catéter. Entonces, esto tiene implicaciones en la gestión y es externo. ¿Estoy haciendo las cosas bien? Sí, pero hay algo que me está afectando. Obviamente, esto tiene implicaciones para que, por una parte, se disminuyan las implicaciones al paciente y en realidad se mejore la economía de la institución, porque estoy comprando el doble de productos de mala calidad cuando podría comprar una tercera parte o la mitad si fueran de mejor calidad. Y esto esto tiene implicaciones en los costos. Otro aspecto. ¿Se está haciendo la medición de los indicadores de calidad por servicio? Sí. ¿Tengo los resultados esperados? Sí, estoy haciendo las observaciones a las desviaciones que detecto. Hago la medición real. No porque hice la observación, voy a ponerle que el indicador se está cumpliendo. No, señorita. Si el indicador no se cumplió, pongo que el indicador no se cumplió, pongo el valor que corresponde y hago la observación, realizo la intervención para ver cuál es el resultado en la siguiente medición. Pero ¿qué tal si coloco tableros de control en cada uno de los servicios con el resultado de los indicadores de calidad solamente en ese servicio por semana? Muy probablemente esto ya lo hacen ustedes. A lo mejor son ejemplos que ustedes ya realizan. Bueno, busco la manera de ubicar los indicadores graficados en una sola hoja y ponerlos en el servicio para que todo el personal esté enterado. Otra propuesta es, por ejemplo, la señalización en todas las áreas, de tal forma que los familiares puedan ubicar fácilmente a su paciente, puedan ubicar fácilmente las zonas de evacuación. Recuerden que no podemos decir que estamos en zonas que no tengan riesgo, por ejemplo, de sismo. Yo llegué a San Luis Potosí pensando que era una zona donde nunca temblaba, pues ¿qué creen? Que sí hay pequeños temblores y hay fallas. Ahorita en la ciudad están apareciendo muchas fallas y entonces no son las cosas como pensábamos y es muy importante que todas las instituciones, particularmente las instituciones de salud, estén excelentemente señalizadas. Ya viví un sismo, fue algo terrible, algo doloroso, algo impactante. Yo me tardé como 2 meses en que disminuyera el síndrome postraumático porque cada vez que entraba a cualquiera de los hospitales, sentía vértigo, empezaba a sentir náuseas. Obviamente yo sabía que era un síndrome de estrés postraumático y bueno, pues lo manejaba, ¿verdad? Imagínense, no podía dejar de trabajar por esa cuestión. Sabía que estaba en un lugar seguro, pero vale la pena que haya una muy buena señalización en las instituciones porque no sabemos. ¿Qué otros ejemplos? Ya les había comentado y esto lo trabajaba mucho con el personal operativo, les decía, si ustedes quieren tener menos pacientes, tener menos carga de trabajo, tener menos gente grave en los hospitales, enséñenles a cuidarse. Hagamos medicina preventiva en todas las áreas del hospital, en la unidad quirúrgica, por ejemplo, antes de que el paciente entrara en las áreas de recuperación, yo le decía al personal, oiga, pues instrúyalo, dígale que qué le va a pasar, dígale que si la herida está limpia y seca no tiene que ponerle nada, dígale cuándo se puede bañar, dígale
enséñenlo para que se cuide bien esa herida y no regrese con la herida contaminada o con otro tipo de problemas porque usted no le explicó. Eso lo hacíamos en el preoperatorio y funcionaba muy bien porque entreteníamos al paciente. Platicaban y el paciente entraba hasta más relajado. Acuérdense del síndrome de la bata blanca, que el paciente se me pone hipertenso nada más en el momento en el que entra a quirófano. Hacíamos medicina preventiva y salud pública en los servicios de hospitalización. Es decir, lo ideal es actualizar al personal en función de cuestiones relativas a los parámetros normales de la problemática de enfermedad crónica que más tenemos en los servicios. Y entonces, y capacitarlo como educador en salud, porque es personal altamente calificado. Todo personal que tiene título y cédula profesional es de esperarse que sea personal altamente calificado. Entonces, por tanto, en los servicios de hospitalización, ya les he comentado, cuando estaba en los recorridos de supervisión y escuchaba que el paciente preguntaba, señorita, porque todas somos señoritas, señorita, ¿cómo estoy? El personal le decía, bien. Dice, a ver, venga para acá, venga para acá. ¿Cómo que bien? ¿Por qué no le dice sus cifras? Me decían, ay, ¿por qué no va a entender? ¿Me puede poner por escrito que efectivamente el paciente no le va a entender? Acuérdese, la memoria es muy importante y cuando se vive una experiencia, pues si los olores nos traen recuerdos, imagínese si una experiencia de enfermedad no va a hacer que el paciente recuerde. Si le digo periódicamente sus cifras, él va a aprender cuáles son las cifras normales, cuáles son las cifras anormales y se va a poder cuidar. Trabajar con la cultura de la gente y de todo hipertenso necesita tener un equipo de toma de presión arterial, aunque sea de muñeca, ¿sí? Para que se mantenga el control. Toda persona con diabetes necesita tener un glucómetro, saber usarlo y monitorearse periódicamente. Cuando la gente está en control, tiene menos complicaciones. ¿De qué depende? De nuestra actividad. Este es un proyecto de mejora que incide en la salud poblacional. Eh, Desafortunadamente, hasta el personal de salud incurre en estas debilidades. De pronto en el hospital tenemos, ay, hospitalizaron a fulanita. ¿Por qué? Porque traía 600 de glucosa o porque andaba en 40. Válgame. Y recordemos que es mucho más peligroso la hipo que la hiperglicemia. Y yo pensaba, bueno, si lo que sé de salud no me sirve para mí, ¿para qué me sirve? Eh, Fundamental, buscar que el personal tenga un buen control de salud, tenga medidas, las medidas necesarias para el control de su enfermedad crónica si la tiene, y el que no la tiene, pero que tenga factores de riesgo, como padre diabético, madre diabética, los dos diabéticos, o padre hipertensa o madre hipertensa, o los dos hipertensos, o un hipertenso otro diabético, o los dos diabéticos hipertensos, es una carga genética tremenda y para que el personal no debute como diabético ni como hipertenso, caray, manténganlo en peso. Ahorita sabemos que la epidemia de la obesidad es verdaderamente grave y yo creo que de alguna manera todos y todas sabemos lo difícil que es bajar 1 kilo de peso. Requiere disciplina, requiere eh, una manera de contención lo mejor posible para identificar, bueno, con qué voy a subir de peso, eh, qué, qué, qué es lo que más me perjudica. Voy a hacer un paréntesis, les quiero recomendar un libro. Déjenme anotarlo. Válgame, no. Creo que ya me dejó salirse. Déjenme anotarlo. Se llama Cerebro de Pan. Doctor. Espero escribirlo bien. Per Müller. Léanlo. De verdad vale la pena.
y creo que el personal de salud tendríamos que estar haciendo este tipo de lecturas. No me acuerdo del nombre, no me acuerdo si es David o Peter, pero es Per Müller. Vale la pena. Se van a dar cuenta del daño que nos hace el pan. Es verdaderamente impresionante. Y aparte les va a encantar, el libro está súper. Y aparte de estar muy bien, les da mucha información respecto a fisiología, procesos metabólicos, en fin, muy interesante. Ok. Bueno, imagínense que que este proyecto de mejora efectivamente impacte en la población porque tenemos una problemática muy seria. Los primeros niveles no han contenido la problemática de salud. Entonces, tenemos que buscar la manera de contribuir. Ok, recuerden, un proyecto de mejora no es corrección de errores. Otros ejemplos, proyecto de mejora en la actualización en servicio del personal por área, sesiones de revisión de artículos indexados de las patologías que más se manejan en cada servicio. Es cuestión de hacer hábitos. Tengo la misma experiencia de ustedes que el personal me decía, no, nosotros no tenemos tiempo para tus clasecitas, tenemos mucho trabajo. Pero decía, ok, lo vamos a hacer por rol. Es que no me puedes obligar. No, yo no. Te obliga la Ley Federal del Trabajo y te obliga tu contrato colectivo. Revísalo. Yo no. Yo nada más te voy a asignar y hacía una especie de estudio de sombra, veía los tiempos en los que el personal tenía menos actividades. Hubo una temporada en la que prácticamente no teníamos ropa, por tanto, fue ahí donde empecé a trabajar con el personal de que cámbiale la cama al paciente que lo amerita. El paciente que anda todo el tiempo de pie, ¿para qué le cambia la cama? ¿O usted cambia su cama a diario? Y me decían, no, porque yo no. Me decían, no, la cambio cada semana. Ah, bueno, hay quien la cambia cada tercer día, hay quien la cambia cada 4 días, quien la cambia cada 15 días. Bueno, depende de que si utiliza pijama, obviamente va a dejar menos residuos de piel en la cama. Es decir, hay muchas cuestiones. Bueno, se asignó por subgrupos, iban una enfermera de hospitalización del primero, una del segundo, una del tercero, en fin, iban de los diferentes servicios, dependiendo de la carga quirúrgica. Las revisiones en cirugía las hacíamos con el personal de recuperación durante las primeras cirugías, porque ya habían entregado todos los pacientes a las salas y dependiendo del tiempo en el que duraban aproximadamente las cirugías, bueno, trabajábamos con ese personal. Con el personal de urgencias fue mucho más difícil trabajar, no tanto con hospitalización y con cuidado crítico, fue más difícil con urgencias por la saturación del servicio. Y la cuestión es darles lo que realmente necesitan y darles cosas que les sean atractivas. De las últimas sesiones que trabajan en los hospitales, por ejemplo, trabajamos lo de el aceite de rateros, que es un aceite que tiene un olor exquisitísimo y tiene una función desinfectante. Y les decía, miren, diluyan unos 2 centímetros de este aceite en 200 mililitros de agua en un aspersor, agítenlo muy bien y pónganlo, aspérsenlo en la cama antes de que se vayan a dormir. Queda un olor tan rico y están desinfectando la cama, no porque no la vayan a cambiar, sino para dormir en un ambiente más fresco y más cómodo. El aceite de ratero se hace con esencia de canela, esencia de clavo, esencia de romero y esencia de limón, aceite de limón. Todos estos son aceites. Se mezclan perfectamente, los tibian con las manos para que se integren perfectamente los aceites y 2 mililitros de esos aceites en 200 mililitros de agua, bien agitados porque el aceite y el agua no se mezclan, obviamente. Y les digo, funciona muy bien. Bueno, sesiones de revisión, fíjense, hasta ese tipo de cosas que no tenían o que tenían que ver relativamente con servicios de salud, lo revisábamos. Sesiones de fisiología por aparatos y sistemas. Cada vez sabemos más cosas. Cada vez sabemos más cosas y a veces
ese saber más cosas me permite tomar una posición respecto a lo que estoy haciendo. Sesiones de farmacología para identificar oportunamente reacciones adversas a medicamentos. Estamos haciendo las cosas muy bien, estamos haciendo las administraciones bien, no tenemos cristalizaciones de medicamentos, las diluciones son las correctas, pero hay que ver qué otros factores pueden generar reacciones adversas a medicamentos. Sesiones para revisión de publicaciones del Consejo Internacional de Enfermeras del CIE son interesantísimas. Las declaraciones de posición, lo que se está haciendo ahorita en el mundo, cómo nos estamos moviendo las enfermeras en el mundo. Ya tenemos muchísima información para manejarla con el personal. Sesiones para revisiones de revistas indexadas, es decir, revistas arbitradas por pares con mucha exigencia de lo que se publica en enfermería en México. Es decir, hay muchas cosas para actualizar al personal y hacerles atractiva esa actualización. Si todos los días queremos llevarlas al aula para revisar lavado de manos, pues claro que no van a querer ir, porque insisto, mejor resolvamos la problemática relativa al lavado de manos y me atrevo a pensar que en la mayoría de los casos tiene que ver con recursos más que con que el personal sepa lavar las manos, tiene que ver con cargas de trabajo y eso tiene que ser trabajado por el jefe de servicio de manera muy oportuna para balancear esas cargas de trabajo y lograr que el personal pueda eh, trabajar con estas cuestiones, incluso hasta lectura comentada. Es decir, hay muchas maneras de trabajar, de convocar al personal para hacer las cosas lo mejor posible. Y obviamente todo esto en colaboración con el Departamento de Enseñanza. Ya habíamos comentado que no es posible que tengamos un departamento de enseñanza que no abone al departamento de enfermería mediante todas estas cuestiones. Inducción al área y al puesto, tienen que colaborar en la inducción al área y al puesto y tenemos que colaborar nosotros también. Tampoco le vamos a votar todo al departamento de enseñanza. Es trabajo colaborativo. Inducción al área y al puesto, adiestramiento en servicio, por ejemplo, para que el personal mejore su calificación profesional para entrar a otras áreas o para manejar el tipo de pacientes que estamos teniendo. Ustedes saben que la gente está cada vez más complicada. La obesidad nos ha traído muchísimos, bueno, le ha traído muchísimos problemas a todo el personal y me incluyo. Estoy lidiando con 4 o 5 kilos que no me puedo quitar de encima porque no me he disciplinado lo que necesito, porque con la disciplina uno definitivamente baja porque baja. Por eso les digo que todos sabemos la complejidad para bajar de peso. Bueno, los departamentos de enfermería y de enseñanza tienen que trabajar de manera colaborativa, porque todo lo que coordina enseñanza, los estudiantes que utilizan los campos clínicos trabajan con nuestros pacientes y entonces tenemos que estar al tanto de lo que el estudiante hace y no pensar y vigilar muy bien eso. El estudiante no va a hacer el trabajo del personal. El estudiante va a desarrollar sus habilidades técnico-instrumentales, a validar el conocimiento que respalda un procedimiento en nuestros pacientes, pero nosotros tenemos que estar al tanto. Cuando uno enseña, aprende más de lo que enseña. Entonces, eso hay que cuidarlo muchísimo. No es raro que el personal operativo hasta se enoje cuando no le mandan pasantes y cuando uno observa lo que sucede en las áreas, resulta de que el pasante está aplicando medicamentos, resulta de que el pasante está haciendo los cambios de cama, está dando las posiciones. ¿De qué se trata? Que lo debe hacer sí en mi presencia. Que para eso está su tutor clínico. El tutor clínico no puede estar con los 10, 11, 12 estudiantes que hay en el servicio. Entonces, son cuestiones que tenemos que cuidar mucho porque ustedes saben perfectamente que se dan y no podemos permitir que estas cuestiones se den. Un proyecto de mejora
Bueno, ese no es un proyecto de mejora, es una corrección de una desviación en la que el personal está incurriendo. El estudiante no tiene por qué hacer el trabajo del personal. El estudiante va a realizar sus prácticas clínicas e idealmente el personal tendría que hacer las veces de tutor. Finalmente, de una u otra forma, esa práctica que hace el estudiante, ese aprender a alinear al paciente, ese aprender a canalizar, o ese aprender a controlar líquidos, ese aprender a administrar medicamentos, de alguna manera, el procedimiento no lo hago yo, pero debo presenciarlo. Debo presenciarlo por todo lo que implica. Insisto, la mejora continua no es corrección de errores. Para eso está el programa de trabajo. Si hay problemática en el servicio, tiene que ser corregida a partir del programa de trabajo. Si hay omisiones, como en este caso la omisión de la observación del estudiante en el campo clínico, hay que realizar la intervención y buscar que el personal eh, esté al tanto de lo que sucede entre el paciente y el estudiante. No es únicamente resolver problemas. Les comentaba que los departamentos de calidad dicen, es que tenemos que hacer un programa de mejora. No, tenemos que hacer eficiente, tenemos que lograr lo que nos propusimos en el programa de trabajo. Adelante, adelante. Alguien abrió su micrófono con toda confianza. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Hay preguntas? ¿Hay observaciones? No, todo bien. Perfecto. Ok. ¿Quedó claro lo que trabajamos? Que la mejora continua es cuando ya tenemos estables procesos y procedimientos, cuando los resultados ya son aceptables, cuando queremos lograr algo diferente a partir de que estamos haciendo bien las cosas. Comentarios, observaciones, reclamos. Con toda confianza es el momento. Todo bien, maestra. ¿Todo bien? ¿No hay comentarios? Muchas gracias, maestra. Todo bien. Perfecto. ¿Dudas? Ya sigo compartiendo, pero ya bajé la pantalla. Maestra, disculpe, Adelante, los, Gloria. los pasantes, ¿hasta dónde tienen responsabilidad para un servicio o los servicios que a veces se mandan como apoyo? ¿Qué crees? Que no tiene ninguna responsabilidad, Gloria, porque el pasante no tiene título ni cédula profesional y su desempeño en campos clínicos tiene que estar avalado, tiene que estar respaldado por el personal operativo. Hay hay un proyecto de norma oficial. Las enfermeras en México estamos como que un poquito lentas. Hay un proyecto de norma oficial, el 010, relativo a los campos clínicos de enfermería, no únicamente de servicio social, sino los campos clínicos de enfermería, y puntualiza varios aspectos y uno de ellos es ese. El estudiante no puede ir de apoyo o no puede hacer las funciones del personal operativo, aunque esté en los últimos semestres de la carrera, porque si el estudiante comete un error, el responsable es el personal operativo. Ahora, veamos la situación de los pasantes en servicio social. El pasante en servicio social ya terminó su carrera, pero no tiene título ni cédula profesional. Por tanto, no es responsable de lo que sucede en un servicio. El personal operativo que trabaja con ese estudiante, con ese pasante en servicio social, es el responsable. Ha habido cuestiones en diversas instituciones y en diversos estados en los que el pasante incurre en errores graves, error de medicación,
error de transfusión, es decir, a pesar de que ya tenemos todas las medidas de seguridad conocidas por el personal operativo y conocidas por el mismo pasante, además de su proceso de formación en la inducción que se le da cuando inicia su servicio social en las unidades, llegan a cometer errores, el responsable es quien está a cargo de ese personal. Por ejemplo, si es personal que está en el servicio de medicina preventiva o que lo mandan a urgencias o que lo mandan a diferentes áreas, el personal operativo es el responsable. Y si no está a cargo del personal operativo, el jefe de servicio es el responsable. Es una situación muy delicada, por eso tenemos que eh, hacerlo con mucha cautela. Donde más tenemos un poquito de margen es con el pasante de licenciatura en servicio social, que aunque no es responsable, no podemos hacerlo responsable, sí tiene ya la carrera terminada, ya tiene un buen cúmulo de conocimiento y de habilidades que respaldan su actuar, pero con el estudiante en campo clínico, definitivamente no. Con el estudiante de prácticas no. Es delicado. Ok. Y, por ejemplo, entonces, ¿es válido que la enfermera de base no le firme la hoja de enfermería? O sea, haga de cuenta que la enfermera de base le deja un paciente a su cargo del pasante, pero la enfermera de base no le firme la hoja porque dice, yo no me quiero hacer responsable de lo que haya hecho el pasante. Es Entonces que, no es válido que la de base le firme, o sea, no hay problema, o sí tiene injerencia la de base que le tiene que firmar la hoja. por supuesto que la de base le tiene que firmar la hoja, Ah, ok. porque la responsable de ese grupo de pacientes es la enfermera de base. Si decide dejarle un paciente porque es de cuidados custodiales, porque tiene menor complejidad, porque nada más tiene que vigilar los líquidos, porque nada más tiene que hacer los cambios de posición, por lo que ustedes decidan, el responsable es el personal con título y cédula profesional, porque si algo sucede, independientemente de que no quiera firmar la hoja, es la responsable. Y si firma la hoja, tiene la posibilidad o idealmente se firma la hoja cuando ya verificó que lo que hizo el pasante estuvo bien hecho. Por eso no es dable que el pasante se haga cargo de pacientes. Lo ideal sería que trabajen de manera colaborativa, pero que el personal de base de la institución sea el responsable de todos los pacientes y que asigne actividades al pasante, porque de esa manera ella garantiza que está al tanto de lo que hace el pasante, porque independientemente de que no quiera firmar la hoja, legalmente es responsable. Y si algo sucede, quien va a juicio es la enfermera, no el pasante. Al Ah, pasante ok. no lo pueden ni citar para acabar pronto. Y esta situación de querer culpar al pasante por algo es una situación muy delicada, Sí, claro. que sale contraproducente. Sale peor decir que el que lo hizo fue el pasante, porque es negligencia. Ah, mire. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Para servirte, Gloria. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy a aprovechar estos minutos para comentarles, miren, esta es la tercera edición de los cursos de carpeta gerencial y he tenido la oportunidad de identificar varias cosas. Una de ellas es la de mayor complejidad veo en todas las revisiones, es el análisis estratégico, la utilización de la matriz FODA. Recuerden que no es. Déjenme ver, no la tengo aquí. Déjenme dejar de compartir y sacarla un poquito. Recuerden que no es exclusivamente eh, escribir
Denme un segundo. Escribir que tenemos tal o cual recurso. Déjenme irme a Trisfo. Válgame. Denme un segundo. Aquí está. Listo. Ahora sí. Déjenme compartir. Recuerden que no nada más es escribir. Primero, les aconsejo que trabajen organizada la matriz. Fortalezas y debilidades como medio interno y oportunidades y amenazas como medio externo. En las fortalezas no es nada más poner, por ejemplo, indicadores de calidad. ¿Qué de los indicadores de calidad como fortaleza? Se aplican las cédulas de los indicadores de calidad en todos los servicios. Por ejemplo, ¿sí? Em, personal calificado. ¿Qué del personal calificado? La plantilla está completa con el personal que corresponde a cada categoría. Les aconsejo ponerlo así porque de repente en debilidades ponemos omisión en registros clínicos, deficiencias en el cuidado, alta incidencia de lesiones dérmicas. Es decir, luego entonces, ¿por qué en fortalezas ponemos que tenemos personal altamente calificado? Porque en realidad, si tenemos omisión en los registros clínicos, eso es elemental. Cualquier licenciado en enfermería tiene que elaborar sus registros de manera impecable y tiene que manejar el proceso de cuidado enfermero porque se lo enseñaron ad nauseam en las escuelas. Lo enseñamos al cansancio, a la fatiga al estudiante. Entonces no es posible que llegue a las unidades y no aplique el proceso de cuidado y sus registros clínicos presentes en omisiones. Es decir, lo que yo anote en fortalezas no tiene que aparecer como debilidad. Si pongo aquí que tengo personal altamente calificado, bueno, pues el personal altamente calificado brinda cuidado oportuno, cálido, con la mayor precisión posible y no incurre en omisiones. Entonces, mejor decimos en fortalezas que tenemos el personal que corresponde a las categorías en cada uno de los servicios. Que aplicamos los indicadores en todos los servicios, ¿sí? Es decir, dependiendo que tenemos el suministro mínimo indispensable en todos los servicios. Y entonces, para no decir que en fortalezas tenemos los insumos necesarios, porque así llegan a poner fortalezas, los insumos necesarios para el cuidado. Y luego en debilidades, no ponen insumos de mala calidad, porque eso sí podría estar. Por una parte, tengo todo el suministro, pero el suministro no tiene la calidad que requiero y no iré en debilidades, iré en amenazas porque el suministro es externo. Y sí puedo trabajar como fortaleza los suministros y como una amenaza a la calidad. En debilidades pongo aquello que tiene que ver con la parte interna de la institución, si es el departamento de enfermería, o que tiene que ver con la parte interna del servicio, si lo que estoy haciendo es un análisis FODA de un servicio. Y les aconsejo, en fortalezas y debilidades, trabajen las categorías a seguir. Por ejemplo, primero, trabajo lo del cuidado. ¿Cuál es la fortaleza? Se aplica el proceso de cuidado enfermero en todas las áreas de la unidad. ¿Cuál es la amenaza? Pacientes cada vez más complicados, alta demanda de cuidado a expensas de la complejidad de la población, debilidades al interior del departamento. ¿Cuáles pueden ser las debilidades al interior del departamento en relación con el cuidado?
Si me dicen que me faltan dispositivos de ayuda para movilizaciones, son amenazas. Y un área de oportunidad sería la gestión de esos insumos, pero van en lo de gestión, es decir, busquemos poner todo lo que podamos de cuidado o todo lo que identifiquemos de cuidado en debilidades y en fortalezas y debilidades, luego todo lo que podamos identificar en relación con los recursos, luego todo lo que identifiquemos en relación con el capital humano, las plantillas, la asistencia del personal a la actualización, que tiene que ver con con el talento humano, y finalmente las cuestiones administrativas del departamento. Y en ese mismo orden, trabajar oportunidades y amenazas. Primero pongo las oportunidades en relación al cuidado, ¿sí? Y amenazas, luego pongo lo del recurso humano, luego pongo lo de recursos físicos y materiales, es decir, sigan el mismo orden para que hagan un solo cuadro, porque se confunden más cuando ponen un cuadro, primero todo lo de recursos y luego en la siguiente hoja todo lo de recursos humanos. Encuentro mucha dispersión de los puntos que están manejando. Y luego el cruce. Las fortalezas las aprovecho, las utilizo para aprovechar las oportunidades. Por ejemplo, si yo tengo personal acorde a las categorías que se requieren en cada uno de los servicios, ¿cuál sería el área de oportunidad? Bueno, la oportunidad sería, por ejemplo, como es externo, lograr diplomados, adiestramiento en servicio con becas, porque es externo, las becas no los autoriza el departamento, ni el servicio, ni el departamento de enfermería. La oportunidad sería conseguir las becas para el personal, por ejemplo. Es decir, que me permitan mover al personal con pago, con cobertura, al área donde se quiera especializar, al área donde se quiera calificar para poder cubrir, para poder nivelar, y la nivelación implica un ingreso para el personal. Esa sería una estrategia PO. Utilizo mis fortalezas para aprovechar las oportunidades que son externas. Luego, la estrategia da, abato las debilidades para no estar a expensas de amenazas. Por ejemplo, debilidades. Debilidades en omisión en los registros clínicos de enfermería. ¿Cuál es la amenaza? Que ante una demanda de todas, el personal puede irse a la cárcel por omisión. Y ya hay ahorita una NOM, si no me equivoco, es la 45-2024, relativa a las infecciones asociadas a la atención a la salud. Es decir, ya se está legislando para que cuando haya algo relacionado con una infección o con un daño por la atención a la salud, que ya sea castigado, ya ni siquiera con multa, dice cárcel, y trae varios ejemplos. Entonces, abato mis debilidades con actualización del personal, con la revisión de los aspectos jurídicos, que el personal esté muy consciente de todas las implicaciones que tiene una omisión, que puede considerarse dolo, que puede considerarse impericia, que puede considerarse negligencia, y que la amenaza es que voy a enfrentar una demanda, y si se demuestra, si se comprueba, me pueden quitar hasta el registro profesional, me pueden quitar la cédula profesional. Y recuerden que sin cédula profesional, que es la autorización legal para ejercer, no puedo ejercer. Luego, aprovecho, déjenme moverme. Estrategias FA. Aprovecho las fortalezas para hacer frente a las amenazas. Aprovecho las fortalezas para hacer frente a las amenazas. Por ejemplo, tengo personal especializado en las diferentes áreas para atender los pacientes que estén en peores condiciones. Porque ¿cuál es una amenaza?
el directivo de enfermería tiene la obligación de garantizar el cuidado seguro del paciente. Si por alguna circunstancia, por falta de camas o por falta de lo que se les ocurra, yo tengo un paciente fuera del área donde requiere estar, lo que yo puedo hacer es transitar, llevar al personal si puedo, si tengo oportunidad, si no tengo la unidad de cuidado crítico completo, me llevo ese personal a un servicio de hospitalización. Obvio, lo negocio con el personal. Y lo negocio con el personal en buen plan porque si es necesario que el personal se traslade a otra área, es posible trasladarlo. Si ustedes leen los contratos colectivos donde viene la descripción, los profesiogramas del personal, no dice que la enfermera intensivista sea exclusiva de la unidad de cuidado crítico. De hecho, la unidad de la pediatría, la terapia intensiva pediátrica solicita el 50% de intensivistas, el 50% de pediatras y el 50% de intensivistas. Luego, entonces, el área donde se desempeña la intensivista no es únicamente en la de cuidados intensivos, pero esto tengo que trabajarlo para llevar al personal a que comprenda que su desempeño profesional está circunscrito a toda la unidad, no únicamente a un servicio. Esto particularmente es problema en las unidades de cuidado crítico y en las unidades quirúrgicas. Es un problema cuando por alguna circunstancia no hay cirugía en una sala, que se hizo sala séptica y se cerró la sala, no se va a operar ahí hasta, a veces se da a las 12 del día, ya no alcanza a salir la sala. Bueno, es muy difícil solicitar a la quirúrgica, por ejemplo, incluso cuestiones que le corresponden. Yo les decía, vaya a hacer sus visitas postoperatorias. Ay, no, yo estoy aquí en el quirófano, mi área no es el quirófano, perdón. Usted tiene la obligación por funciograma de hacer visita prequirúrgica y visita posquirúrgica. Vayas a hacer sus visitas posquirúrgicas. Ya platicando con ellas, se convencían, salían y les gustaba mucho. Había momentos en los que decían, oye, Luzma, ya terminé, ¿me puedo ir a hacer mis visitas posquirúrgicas? Vaya. Y les gustaba mucho porque al llegar la especialista a los servicios, el personal les pregunta, oye, ven, mira, fíjate, tengo un paciente que operaron de cadera y que no se quiere levantar, y ya la enfermera daba su punto de vista como especialista en cirugía. Pero todo esto lo tengo que trabajar, es decir, recuerden que en el cruce de variables yo utilizo fortalezas para enfrentar amenazas, debilidades, abato debilidades para no sufrir amenazas, y abato debilidades para aprovechar oportunidades. ¿Sí? Esto es lo que he encontrado con más dificultad. Y la organización de la carpeta gerencial. A quienes estoy revisando, les estoy poniendo la secuencia propuesta para la carpeta gerencial para que no se les complique, porque es tanta la información que de pronto tenemos que nos perdemos en tanta información. Entonces, si nosotros seguimos un orden, recuerden, es importante el orden y que tengan el diagnóstico de situación y el diagnóstico de salud para que ustedes sí puedan identificar claramente dónde están los problemas y qué es lo que ha llevado a que se generaran esos problemas, cuáles son las causas, para diseñar programas de trabajo lo más concreto, lo más específico posible y que me permita efectivamente cambiar la situación de la que me estoy haciendo cargo, cambiar la situación del servicio, cambiar la situación del área de supervisión, cambiar la situación del departamento de enfermería en lo que me corresponde, en el cuidado, en mi administración de talento humano, en mi participación en función de los recursos, y la participación es limitada, y en la administración del servicio, esa sí es toda. ¿Quedó claro? ¿Qué les parece?
¿Sí quedó un poquito más claro? Sí, maestra, sí, muy entendible. Gracias. Perfecto. Ok. Pues si no hay más preguntas, nos vemos el lunes. Sí, Déjenme ver. maestra, hasta el lunes. Que tenga bonito fin de semana. Para servirles. Gracias, Sí, maestra, hasta el tenemos lunes. mucho trabajo. Si hay cuestiones que quieran que revisemos con toda confianza, todavía nos quedan algunas presentaciones. Tenemos, si no me equivoco, hasta el 18 de octubre. Nos quedan 4 sesiones. Así que con toda confianza, muchísimas gracias. Es un placer trabajar con ustedes. Nos vemos aquí el lunes Muchas gracias por compartir su conocimiento, maestra. para servirles.